Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 282, correspondiente al día 16 de diciembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por ley número 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 545 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 4 de ellos resultados positivos a coronavirus. 2. El primer caso positivo del día de la fecha se trata de una mujer de 43 años que se encontraba en aislamiento por ser contacto estrecho de un caso ya informado previamente. 3. Los 3 casos positivos restantes se tratan de una mujer de 41 años y sus hijos de 10 y 15 años de edad que entraron a nuestro territorio en el marco del ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Provenientes ellos de la provincia de Santa Cruz. Habían presentado PCR negativo previo, sin embargo, los hisopados de control realizados al ingreso dieron resultados positivos a coronavirus. Los 4 pacientes reportados en el día de hoy ya se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. 4. En el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a 3 pacientes, una mujer de 36 años y otra de 41, junto a su pequeño hijo de 6 años, quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 272. Total de casos recuperados, 207. Casos activos, 39. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 25. Cantidad de test realizados a la fecha, 32.853, con un 0.82% de positividad. 6. Con relación a la situación sanitaria de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 66. Casos activos, 2. Personas en cuarentena en Clorinda, 68. 7. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 779. Control en la vía pública, 8.686 personas y 6.595 vehículos. Infracciones, 112 vehículos por restricción de circulación y patente y 430 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 8. Fiestas privadas intervenidas, 2. 8. En el día de ayer hemos informado sobre los datos finales del proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio en el marco de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Contemplando los casos particulares que fueron surgiendo y con el fin de facilitar los ingresos, el número de 321 personas originales se elevó a 8.876, que fueron contactadas para coordinar su ingreso a la provincia. De ese total, menos de la mitad, es decir, 3.909 personas tenían domicilio en la provincia de Formosa. Fueron 5.750 las personas que no ingresaron por rechazar el ingreso, no dar respuesta o por baja de su inscripción. De este grupo, de estas 5.750 personas, el 60% eran personas sin domicilio ni residencia en nuestra provincia. Por su parte, 3.126 aceptaron el ingreso, haciéndolo efectivamente 2.774 personas, es decir,
menos de 1/3 del total de los inscriptos. 9. Con provincianos. El gobernador nos convocó a una gesta colectiva ante el desafío de afrontar un ingreso masivo de personas en el marco de una pandemia letal. El pueblo formoseño respondió como una verdadera comunidad organizada y juntos hemos superado esta adversidad, pero aún no hemos ganado la batalla. Es importante destacar que antes del fallo judicial, durante el cumplimiento del mismo y ahora con posterioridad, hemos continuado con los ingresos habituales y permanentes de personas a nuestro territorio en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado. Por este mecanismo y por fuera de toda medida judicial, han ingresado hasta la fecha 7.919 personas, es decir, más del triple que ingresaron por la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, totalizando un ingreso de 10.693 personas desde el mes de abril. Este número continuará aumentando porque nunca estuvieron cerrados los límites de la provincia y toda persona que ingrese deberá cumplir con los controles sanitarios y la cuarentena obligatoria porque no se ha demostrado en ningún lugar del mundo que exista un mecanismo más eficaz para resguardar la salud y la vida de todos y todas. Sigamos evitando contagios, sigamos juntos salvando vidas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 282 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. El aspecto económico, siempre importante en nuestras vidas, adquiere una particular dimensión durante esta pandemia. Al respecto, con la información precisa, relevante, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos hoy reflejarle algunas cifras que hemos dado ayer, pero por su importancia creemos que debemos remarcarlas, derivadas de la visita que hemos tenido en el día de ayer del señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, del doctor Gabriel Catopodis, acompañado de su secretario, del doctor Gil, y acompañado también del titular de ENOSA, doctor Cresto. Pero antes de entrar en este tema, quería hacer algunas reflexiones respecto a un programa televisivo de la ciudad capital, por supuesto, de un multimedios muy importante, en el cual dos dirigentes de la oposición política, para defender el tremendo privilegio que tuvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el primer mes de gobierno del expresidente Macri, cuando por un simple decreto le aumentó la coparticipación a la Ciudad Autónoma de 1.4 a 3,75, argumentando en ese decreto que esto era porque se pasaba la Policía Federal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo tanto había que pasar el servicio, pero con también los recursos correspondientes. Lo que no se decía en el decreto, que el presupuesto de la Policía de Buenos Aires, de la Federal que pasaba a la ciudad, era 1/3 de los puntos que le regaló graciosamente el entonces presidente. Pero resulta que para defender esta situación, que ustedes saben hoy está en una cuestión hasta judicializada, atacan a las provincias. La defensa es: ataquemos el régimen de coparticipación federal. No solamente atacan a las provincias, sino que ya mencionan algunas del norte, nos mencionaron a nosotros, al Chaco y a Santiago del Estero, por ejemplo, dice, que tienen recursos, bla, 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 bla. Estos defensores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se rasgan las vestiduras defendiendo a veces a las instituciones, al republicanismo, etcétera,
no tienen en cuenta que el sistema de coparticipación federal de impuestos tiene rango constitucional. Tiene rango constitucional porque en 1994 los convencionales constituyentes de todas las provincias argentinas colocaron en el articulado de la Constitución esta figura y a su vez dieron determinadas pautas que debía tener la nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que lamentablemente todavía no la podemos tener, pero sí hay ya varios proyectos para en algún momento ser tratados. Entonces quiere decir que están atacando una figura de la Constitución, posiblemente querrán volver a una Constitución, no sé, anterior a 1853, porque la historia marca que en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín se sanciona la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en el año 1988, que es la que rige, ¿verdad? La 25348. Bueno, digamos, esa ley rige hoy con algunos parches, sí, pero es la ley que rige. Ahora, estos defensores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendríamos desde las provincias argentinas que preguntarles que ellos recibieron un territorio realmente que ya tenía toda la infraestructura necesaria. Un territorio, cuando se crea la Ciudad Autónoma, esa figura jurídica, que ya tenía asfalto en sus cuadras, que tenía redes de agua, de gas, de energía eléctrica, que tenía no sé cuántos miles de cuadras de pavimento. Suerte que no tuvimos las provincias del norte argentino, esas que hoy ellos mismos están denostando, ¿no? Provincias que, al igual que las provincias del sur, generamos la energía que consume la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Provincias que también generamos gran parte de los alimentos que se consumen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad que históricamente ha sido beneficiada con subsidios a la energía eléctrica, al gas, al agua. Realmente se paga más caro en el norte argentino, en el norte grande, la energía eléctrica que en la Ciudad de Buenos Aires. Se paga más caro el gas que en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos no tenemos red de gas todavía. Entonces digo, estas comparaciones que están haciendo estos defensores a ultranza de estos puntos de la coparticipación que llevó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, humildemente les aconsejaríamos que tienen derecho a hacer toda la argumentación que quieran, pero no tienen derecho a denostar un instituto que tiene rango constitucional. O sea, no es la coparticipación federal de impuestos una suerte de dádiva del gobierno de turno, del signo que fuere, que agarra el mazo y dice a esta provincia le doy 4, a esta 3, a esta 2. No es eso. Tiene rango constitucional y tenemos una ley vigente. Es una ley especial porque es una ley convenio, es decir, la dicta el Congreso de la Nación y luego tenemos que adherirnos a todas las provincias para que rija. No es un instituto cualquiera. Quería reflexionar sobre eso nada más, atento a que el tema de los puntos de coparticipación que la Ciudad de Buenos Aires está reclamando, sus argumentadores mediáticos nos echan en forma indirecta las culpas a las provincias. Bueno, con respecto a un tema que sí es sumamente importante para los formoseños, es la tercera visita del doctor Gabriel Catto Podis, del ministro de Obras Públicas de la Nación, en el día de ayer. Ayer con el ministro, el gobernador Infran, firmó importantes convenios, contratos de obras, que creemos necesario repasarlos brevemente. Con respecto al rubro de obras de saneamiento y agua potable, ayer se firmaron los sistemas de desagües cloacales de la localidad de Pirané, de la localidad de Riacho Jeje y 3 barrios más de Formosa Capital, La Floresta, El Resguardo y San Jorge. Se firmó otra obra importantísima, el contrato de obra del acueducto que va a llevar agua potable de la localidad de Lucio B. Mansilla, Villa Escolar. Se firmó la ampliación del sistema de agua potable en Ingeniero Juárez y el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para Laguna Blanca. Recordemos que tanto la planta de Lucio B. Mansilla y la planta de Ingeniero Juárez están construidas en pleno funcionamiento y con recursos del Tesoro Provincial. La inversión entonces en saneamiento en estas obras que a veces
a los políticos mucho no nos gustan porque son obras que van bajo tierra, no se tapan y la gente no las ve más, pero son estratégicas, son imprescindibles, cambian la calidad de vida de la gente. La inversión, entonces, repito, de los contratos y los convenios en este rubro que firmó el gobernador Infran con el ministro Cato Podis es de 3.255 millones de pesos. También firmaron las obras sobre el río Pilcomayo. Estas obras, que ustedes saben, todos los años se deben realizar para adecuar el cauce, para hacer los terraplenes de defensa, comprenden obras en dos departamentos, el departamento Ramón Lista y el departamento Bermejo. Las obras comprenden desde donde ingresa el río Pilcomayo al territorio argentino, allí hay obras en Selva María, en el Quebracho, entre Pescado Negro y La Rinconada, entre La Esperanza y Río Muerto y entre Río Muerto y Guadalcázar. La inversión en estas obras que este año se va a realizar sobre el río Pilcomayo, 867 millones de pesos. Recordemos que años anteriores hacíamos ingentes gestiones, pero lamentablemente no teníamos una ayuda financiera del Gobierno Nacional para estas obras imprescindibles en nuestra provincia, porque luego el agua que ingresa por estas obras, ustedes saben, va a la obra hidrovial de la Ruta 28 y allí es donde luego se parten las aguas hacia el norte y hacia el sur de la Ruta 81 y es lo que nos ha permitido en gran parte mitigar los efectos de una sequía histórica que sufrimos este año. En las obras de infraestructura, la obra de refuncionalización del antiguo edificio del Hospital Pedro Infran de Laguna Blanca, el hospital que actualmente está en funcionamiento y atendiendo a sus pacientes, y también una construcción del edificio del CIPEC en esa misma localidad. También se firmó, ayer se abrieron las ofertas precisamente, de la construcción del puente de hormigón sobre el Riacho Formosa dentro del polo científico y tecnológico que permite la conexión ya hecha, pavimentada, para el acceso a la empresa Dioxitex. 217 millones de pesos es la inversión en esta infraestructura. En las obras de infraestructura vial, dos obras muy esperadas por los formoseños, muy esperadas. Se firmó ya el convenio para el viaducto sobre elevado de la avenida Circunvalación y Néstor Kirchner y ayer también se firmó para el financiamiento de la Ruta Provincial 23 entre Palo Santo y General Belgrano. La primera de estas obras había sido eliminada del presupuesto de Vialidad Nacional en la gestión anterior y la segunda había sido paralizada. Ambas obras tienen una inversión de 4.574 millones de pesos. Entonces, la inversión total de los convenios y contratos firmados en el día de ayer entre el gobernador de la provincia y el ministro Cato Podis es de 8.913 millones de pesos. Bueno, esta historia no queda allí. Ustedes saben que son 3 las visitas de Cato Podis. La anterior fue con el señor presidente de la Nación, donde también firmamos importantes convenios de obras. La mayoría de estas obras eran obras paralizadas por la gestión del Gobierno Nacional anterior. Y también estuvo aquí en el mes de enero, que fueron donde firmamos los primeros convenios. A hoy, la inversión total del Ministerio de Obras Públicas de la Nación con estos convenios y contratos firmados en la provincia de Formosa es de 25.423 millones de pesos. Tenemos en ejecución 12.871. Por ejemplo, obras en ejecución, la autovía Ruta Nacional 11 en todos sus tramos, la planta de agua potable de Clorinda, redes cloacales en la ciudad capital, en Villa del Rosario, en San Juan Bautista, Liborzi y Balbín. Ayer recorrimos parte de estas obras con el ministro. Han finalizado desde el mes de enero a hoy 352 millones de pesos y tenemos a licitar y proyectadas ya con el financiamiento confirmado 12.200 millones de pesos. Creemos que podemos hablar de mucho de pesos y de obras,
pero no debemos olvidarnos del otro aspecto fundamental. Bueno, el primero de ellos es que cada obra cumple un rol para la cual se lo ejecuta, y una vez puesta en marcha, indudablemente que mejora la calidad de vida de todos los comprovincianos donde se hace. Pero otro aspecto central es que estas obras generan empleo, generan mano de obra en nuestra provincia, y eso es fundamental en este momento y en cualquier momento, generar empleo para nuestra gente. Y en tercer lugar, que este ramillete de obras no nace por sí solo, no nace porque viene alguien posiblemente, visita, no. Son frutos de la gestión constante e incansable del gobernador de la provincia, y después de la gestión del gobernador, indudablemente que hay muchos, pero muchos formoseños trabajando para poder concretarlas. Desde aquellos que hacen los proyectos, tanto en el Estado como en la actividad privada, luego que se licitan y se adjudican las empresas que trabajan, que en su mayoría, casi en su totalidad, son empresas formoseñas. Por eso queríamos destacar estos aspectos, queríamos destacar que la gestión durante este año del gobernador ante este ministerio, quedan otros ministerios importantísimos, como por ejemplo el de Vivienda, que yo no dudo que próximamente, en un futuro no muy lejano, vamos a poder también brindar detalles de obras que van a significar techo para muchas familias de formoseños, pero también empleo, trabajo, que es lo que necesita nuestra gente. Cada obra moviliza la economía local, muchos insumos son locales y los trabajadores son todos locales. Eso es todo cuando queríamos informarle a ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. A todos nos importa y mucho el estado de salud de las personas que están cursando la infección en nuestro Hospital Interdistrital Evita. Al respecto, con el parte diario del estado de salud de ellos, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente, luego de las altas que ocurren en el transcurso de hoy, quedarán 39 pacientes internados cursando todavía su cuadro infeccioso, esperando que pasen los 14 días mínimos y posteriormente, en base a los estudios, ver si hay alguna alta más. De estas 39 personas, 4 de ellas presentan sintomatología, pero son todos síntomas que se categorizan como leves, ninguno requiere terapia intensiva ni asistencia respiratoria mecánica, tampoco necesitan oxígeno. Están en buen estado general, están en sala general, los laboratorios, como siempre decimos, acorde a su cuadro infeccioso. Clínicamente el resto está sin síntomas para coronavirus, todos compensados con sus laboratorios correspondientes y los análisis y medicamentos aquellos que tengan otras patologías. De estos 39, a su vez, son 5 los niños ya actualmente menores de 14 años, algunos ya se fueron de altas, hoy se están yendo otros los niños, así que estamos esperanzados que a medida que pase el tiempo también se vayan yendo. Todos, por suerte, fueron controlados y están siendo controlados por los pediatras en colaboración del Hospital de la Madre y el Niño y del Hospital de Alta Complejidad también. Así que estamos con buena evolución. Esperemos que los que ingresaron recientemente, tienen algunos factores de riesgo, podamos no tener mayores complicaciones en el transcurso de su internación. Gracias. Gracias, doctor. Hay un aspecto que es importante. Nosotros no estamos fuera del mundo, somos parte de él y muy vinculados, por cierto, porque esta pandemia que afecta al mundo, justamente porque es una pandemia, directamente tiene implicaciones en nuestros límites provinciales. Al respecto, conocer la situación de lo que pasa es muy importante. Nuestro médico oftalmólogo, otorrinolaringólogo, ministro de la comunidad, el doctor Aníbal Gómez, con toda esta información. Doctor. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Podemos observar la situación en el mundo de la pandemia no se detiene, sino por el contrario
avanza aún con mayor fuerza en distintos países del mundo, así que podemos observar que el número de personas afectadas por esta enfermedad ya asciende a 73.550.741 personas, mientras que el número de fallecidos por esta enfermedad es de 1.638.714 personas en el mundo. En nuestro país, el número de pacientes asciende a, o de personas que han padecido la enfermedad, asciende a 1.510.203 personas. El número de fallecidos es de 41.204 personas. El 89% de los mismos han sido recuperados. El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer el número de fallecidos fue de 165 personas, 7 de las cuales fueron de la provincia del Chaco. En Uruguay tenemos que el número total de personas afectadas por la enfermedad es de 10.418 personas, mientras que el número de fallecidos asciende a 98. Este país está en alerta naranja por los crecientes casos de coronavirus. El gobierno uruguayo se prepara para anunciar nuevas medidas para reducir la movilidad y contener los brotes de contagios, ya que se registró un nuevo récord de 533 contagios nuevos. El secretario de la Presidencia descartó que se intente instalar un estado policíaco, pero apeló a un cambio de chip de la población. En Francia tenemos que el número de casos totales asciende a 2.391.447 personas. El número de fallecidos en ese país es de 59.072 personas y también en ese país ya finalizó el segundo bloqueo del 2020, pero están entrando en una fase de reapertura parcial que prevé al menos hasta el 20 de enero que los restaurantes, bares y lugares de culturas sigan cerrados. El objetivo de 5.000 contagios diarios no se alcanzó y ahora hay un promedio de 11.000 contagios diarios. Por ello, las autoridades declararon un toque de queda, como el que precedió a las restricciones a partir del 20 de la hora local. El gobierno confirmó no poder garantizar que bares, restaurantes, cines y teatros reabran como se suponía hasta ahora el próximo 20 de enero. En Rusia, el número de personas que han sido afectadas por la enfermedad asciende a 2.707.945 personas, con 47.968 personas que han fallecido, mientras que la vacuna Sputnik V contra el coronavirus desarrollada por Rusia ya fue entregada a todas las regiones de ese país y se está administrando en más de 1.200 instalaciones médicas, indicó el ministro de Salud de ese país. En Suecia, el número de personas afectadas por la enfermedad asciende a 341.029 personas, con 7.667 personas que han fallecido por esta enfermedad. El gobierno de Suecia, que desde el comienzo de la pandemia fue puesto como ejemplo por distintos sectores anticuarentena, debido a su laxa política de restricciones frente al coronavirus, admitió que subestimó el poder del resurgimiento del virus en el país, que hoy ya atraviesa una segunda ola. La Agencia de Estadística sueca informó un total de 8.088 decesos en noviembre. Se trata de la mortalidad más alta jamás reportada en el país escandinavo desde el primer año de la gripe española que azotó el mundo desde 1918 hasta 1920. En Paraguay podemos ver que hay 95.353 casos totales de pacientes que han sido afectadas por la enfermedad. Hay 1.991 muertes en Paraguay, 1.130 nuevos casos en el día de ayer. Un total de 25.409 personas están cursando la enfermedad
actualmente, y vemos algunos titulares del Paraguay que nos indican la situación realmente alarmante que está viviendo este país vecino, donde dice que el laboratorio central trabaja el 100% y los resultados se dan en 72 horas. Dice, Salud anunciará nuevas medidas de restricción antes de fiesta de fin de año. Y Salud reporta 20 fallecidos y 1.130 contagios de COVID-19. Surgieron también denuncias en ese país que tardan incluso hasta 5 días para entregar los resultados y no en 3 días como refieren las noticias. En las provincias vecinas, en Salta tenemos 21.614 personas que han sido afectadas por la enfermedad y ya superaron las 1.000 muertes. Tienen 1.002 personas que han fallecido por coronavirus en la provincia de Salta. En la provincia del Chaco, 22.028 personas han sido afectadas por la enfermedad, con 632 personas que han fallecido. Y aquí vemos algunos titulares. En el Chaco de Sáenz Peña preocupa el crecimiento de contagios, que ya suman más de 3.000 en esa localidad. En Corrientes la provincia superó los 12.200 contagios de coronavirus. En Santa Fe, los enfermeros santafesinos a un paso de sufrir el síndrome de burnout o cabeza quemada. Esto es algo muy conocido dentro del ámbito de los trabajadores de la salud, que es cuando trabajadores están expuestos a un estrés continuo de tratamiento de alguna patología, entonces llega un momento en que ya no pueden realmente tomar buenas decisiones y se impone, debido a este estrés justamente laboral, tomar licencia. A esta situación están llegando los enfermeros en Santa Fe. Acá podemos observar que en la ciudad de Buenos Aires hay 5.720 muertes por esta enfermedad, que lo coloca en 1.732 muertes por millón de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, el más alto del país por lejos, porque el promedio del país es de 908 muertes por millón promedio en el país, mientras que en la provincia de Formosa podemos observar al gobernador Gildo Infran presidiendo la mesa del COVID como hace todos los días y logrando este resultado, un solo fallecido, y nos da un promedio de un fallecimiento por millón de habitantes, el más bajo del país. Y acá podemos observar la visita en el día de ayer del ministro Catopodis y las palabras de nuestro gobernador, resaltando que con pandemia incluida nunca nos detuvimos ni hemos parado a hacer obras. Somos un gobierno que piensa en la gente. Gildo Infran, gobernador de todos los formoseños. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hay un aspecto que en este momento es relevante y es conocer detalles del riesgo de la circulación y contagio, de transmisión del virus del coronavirus. Al respecto, con la información científicamente validada, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. La epidemiología, como la salud pública, tiene como objetivo controlar los problemas de salud de la población, y para eso se vale de información de la historia natural de la enfermedad, se vale de la información de la eficacia de los tratamientos preventivos o curativos, se vale de la información necesaria para monitorear la evolución de una enfermedad, como es la vigilancia epidemiológica. En base a esta evidencia, a esta información, están las recomendaciones justamente que se pueden dar desde la salud pública y fundamentalmente la epidemiología. En este sentido, para compartir por un lado cuál es el riesgo de la transmisión, no en sí hablando particularmente del virus. Sabemos que el virus se moviliza a través de las personas y los contagios se dan dentro de las personas, fundamentalmente
primero a los grupos más cercanos, que son los contactos estrechos, los familiares, los amigos, compañeros de trabajo. Y después esto, en un siguiente paso, en nuestro estadio 3, ya se comienza a hablar de transmisión comunitaria, focales, y después una transmisión comunitaria que puede ser más generalizada, como la que está ocurriendo en muchas provincias y en este caso en aumento en muchos países, hablando de esta segunda ola. Entonces, toda esta situación epidemiológica que nos pone en riesgo a nosotros, y cuando hablamos de riesgo, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de la probabilidad. Cuando hablamos de riesgo decimos, existe la probabilidad de que ocurra tal o cual cosa. En este caso, la probabilidad de contagiarse y transmitir el virus. Eso es la definición de riesgo. Entonces, atribuyendo toda esta información que estamos teniendo en lo que va de evolución de esta pandemia, por un lado, Nación habla de zonas de mayor riesgo, zonas donde se identifican los casos de acuerdo a la información que se va teniendo, de dónde provienen. Entonces, el primer caso ejemplificado es una primera zona sin casos o con casos importados, que es lo primero que ocurre en cualquier localidad. Ocurrió con Argentina con el ingreso de las personas que vinieron primero del extranjero, después ocurrió en las provincias a medida que el virus se fue transportando con las personas. Entonces los primeros ingresos son importados. Y es lo que nos está ocurriendo a nosotros, con estos ingresos también que hemos estado teniendo en los últimos días. Todos estos ingresos, lógicamente, que vienen afuera de la provincia. Son casos provenientes de otros países o provincias. El segundo caso son zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados, por grupos, y son brotes controlados. El ejemplo de esto para nosotros es el ejemplo del brote controlado que hemos tenido en el centro de alojamiento al principio en el Juan Pablo. Esto es cuando hay 2 o más casos confirmados de COVID de transmisión local en un lugar y en un periodo de tiempo determinado. Se puede establecer un nexo epidemiológico, y ahí estamos hablando del nexo epidemiológico cuando sabemos de dónde viene, entre grupos de casos. Es un brote controlado. La tercera situación son zonas con transmisión local, con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria. Son uno o varios conglomerados relacionados o no con casos confirmados en los últimos 7 días que no presenten nexo epidemiológico definido, o casos aislados de posible transmisión comunitaria, estos puntos que no sabemos también de dónde vienen, más de 2 conglomerados de casos no relacionados. Y el cuarto caso son zonas de transmisión comunitaria sostenida. Son conglomerados no relacionados en los que se evidencia al menos 3 cadenas de transmisión sucesivas y a su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexos epidemiológicos. Esta adecuación que se ha dado por zonas la ha informado el Ministerio de Salud de la Nación durante el mes de octubre y son, por un lado, una evaluación de la transmisibilidad o propagación que tiene este virus. Pero además de eso, agregamos una estratificación de localidades según el riesgo epidemiológico para COVID-19. Entonces, se establecen 13 ítems que indican un poco el riesgo de propagación con un sistema de puntajes. ¿Qué se evalúa durante esta estratificación, esta clasificación de alguna manera de los lugares, que puede ser de países, provincias o localidades? Y acá nos vamos a referir también a una pregunta continua de por qué la situación de Clorinda. En base a esta evaluación anterior, que establecemos que se siguen dando casos en diferentes lugares, que no tienen conexión entre sí, por un lado. Además de esto, la información que tenemos de los ingresos irregulares que se han dado en el último tiempo, en Clorinda se detectaron, y recordemos, en total 350 ingresos irregulares. Y de esos ingresos irregulares, 20 casos fueron positivos. Estamos hablando de casi un 6% de positivos de los ingresos que se han detectado irregularmente a través de la frontera. Y con esta
estos 13 ítems, se trata de establecer los casos nuevos durante los últimos 14 días. Tiene un sistema de puntaje. Suma puntos lo que tiene mayor riesgo. El segundo caso son casos cuando no hay un nexo epidemiológico, en los últimos, sin identificación de la fuente, o no tienen nexo epidemiológico también durante los últimos 14 días. Si se ha realizado un rastreo de los contactos y tiene que ser superior al 80% de los contactos que se pueden identificar de las personas positivas. El cuarto punto es aislamiento efectivo de los contactos, o sea que de los que se han identificado como contactos, sí o sí tengamos la seguridad que estas personas no han interactuado con la comunidad, que sea el total de las personas. El quinto punto son los casos sospechosos, que son en seguimiento, que esto se habla de la vigilancia y el establecimiento de justamente ante aparición de síntomas, de consulta de la población, se realicen los hisopados. El sexto, ¿qué porcentaje de la población se le ha realizado una muestra de PCR? El séptimo, ¿cuánto de esas muestras son positivas? El octavo es la prevalencia también que se establece de que si uno hace un estudio de serología, aunque no tenga la confirmación de PCR, puede señalar de que una población tiene anticuerpos, quiere decir que tuvo contacto con el virus. El noveno es la densidad poblacional, que hay tres niveles de densidad, alto, mediano, bajo. El décimo es la concientización y comportamiento responsable, individual y comunitario. Esto también tiene 3 niveles. El 11 es la movilidad poblacional entre diferentes lugares. Esto puede estar dado también por el transporte. El 12 es el riesgo geográfico por cercanía con casos nuevos. El 13 son qué acciones se están dando en esa cercanía que se está dando la transmisión comunitaria. En base a estas 13 ítems, se establece de forma objetiva un sistema de puntajes donde, a medida que uno tiene mayores puntos, el riesgo de propagación es más alto. Y en base a esto, como premisa, tenemos en principio también que señalar que cuando uno habla de contacto estrecho, de una persona que tiene un caso positivo, contacto estrecho, un caso positivo, lo vemos continuamente. Aparece un caso, ¿cuáles son los contactos estrechos? Los contactos estrechos definidos son personas que han estado durante más de 15 minutos, a menos de 2 metros de distancia y sin elemento de protección. Ese es un contacto estrecho. ¿Qué hacemos con los contactos estrechos? Lo aislamos. ¿Cuánto tiempo? 14 días. Se le hacen las evaluaciones que nosotros tenemos como sistema, aparte del aislamiento, que es el periodo de incubación, se siguen haciendo los distintos hisopados y muchas veces muchos de ellos dan positivos. En esta situación, desde un punto de vista del mismo criterio, se establecen localidades de cercanía o localidades con contactos estrechos. Hablamos ya no de personas, sino hablamos de localidades que tienen el mismo régimen. Si de un lado de esta relación que pudiera haber de una localidad próxima se establecen casos positivos, es aplicable también el mismo principio de contacto estrecho. Eso por un lado. Por otro lado, también lo señalábamos ayer, cuando también surgió esta pregunta. Nosotros dentro de los centros de alojamiento preventivo, aprendiendo de la experiencia que hemos tenido, justamente se han establecido circuitos de seguridad y de prevención. Entonces, en una misma escuela no se comparten circuitos para que no exista la posibilidad de transmisión de un circuito a otro, que es lo que no ha pasado en el Juan Pablo. Entonces, con esta experiencia también, regionalmente, geográficamente y de acuerdo a las localidades también se establecen circuitos de prevención y mayor seguridad. Entonces, en base a este puntaje, la situación hoy de Clorinda es de un riesgo de propagación mediano alto en base a los resultados que tenemos y también en base a la situación definida también por nación, coincide con zonas de transmisión de transmisión comunitaria sostenida de baja intensidad. Recalcamos esto, de baja intensidad, pero el riesgo está presente. Entonces, si coincidimos todos, o la gran mayoría, de lo que se viene haciendo como política sanitaria en la provincia,
que es priorizar por sobre todo la salud y la vida, y a partir de ahí dirigir todas las acciones, algunas incómodas, algunas molestas, pero que nos da a nosotros hoy el resultado de tener que lamentar únicamente el fallecimiento de una persona, donde no hay una transmisión comunitaria como existe en muchas localidades de muchas provincias, donde el riesgo está saliendo de la casa, uno se puede encontrar con una persona portándose el virus y esto puede ser causa de no solo enfermedad y secuelas, sino de muerte a las personas más vulnerables. Esa situación no la vivimos gracias a estas decisiones, a la política sanitaria, y que la mayoría de los formoseños, entendiendo formoseños por los que han nacido y han elegido vivir en este suelo, realmente priorizan por sobre todo la salud y la vida. Manteniendo este objetivo, entendiendo por qué son las decisiones que no son caprichosas y que lo único que pretenden es el bienestar de la mayor parte de la población y que podamos sobrepasar esta situación de pandemia con el mejor resultado, vamos a seguir adelante. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La pregunta sobre un caso del día de ayer, ¿desde cuándo se encuentra el transportista aquí en Formosa y cuántas personas se encuentran aisladas por ser contactos estrechos de esta persona? Muchas gracias. Bueno, esta persona pertenece a una empresa que realiza transporte frecuente a Chaco y Buenos Aires. Se ha dado la situación de, primero, que no ha tenido síntomas, volvemos otra vez al riesgo continuo que hay, porque en este caso se detecta una persona, ¿por qué? Porque existe también una estrategia de seguimiento de los transportistas, tanto en una comunicación telefónica, donde ya se conoce cuál es su ruta, su hoja de ruta, cuándo regresa, con las recomendaciones que se le va dando continuamente, con la visita que se le hace a las personas y a la familia de los transportistas aquí en Formosa. En este caso son personas que salen de la provincia por cuestiones laborales y vuelven a ingresar. Entonces tenemos el seguimiento también de las fechas. Y con respecto a esto surgió también, periódicamente se realizan hisopados. Y en este caso, el resultado del hisopado que se informó el día de ayer fue positivo. Esta persona transcurrió los primeros días que había viajado a la provincia de Buenos Aires, a partir del cual presumimos, y acá no tenemos certeza, siempre sí, se está continuando con la investigación, presumimos que en algún momento pudo haber contraído el virus fuera de la provincia. La persona más cercana es su esposa, que es un contacto estrecho. Hoy da positivo. Y en esto volvemos a repetir, seguramente no existe intención de nadie contagiar. No existe la intención de contagio. Sin embargo, se da entre las personas, entre los seres queridos. En este caso volvemos a reiterar la responsabilidad que tenemos de cuidarnos nosotros para poder cuidar a la otra persona. Entonces, a partir de este caso, que es un contacto estrecho, también se han identificado a la familia, vecinos, compañeros de trabajo, lugares donde pudo haber interactuado también la misma mujer. Muchos de ellos están en aislamiento, se han realizado los primeros hisopados y son negativos. Igualmente recordamos, los contactos estrechos son 14 días que se tienen que mantener en vigilancia. Siempre en la búsqueda y en el rastreo de casos se amplía mucho la red. O sea, se trata de ampliar lo máximo posible, después vamos especificando bien quiénes son las personas que por definición son contactos estrechos y bueno, a los demás sí tendrán que permanecer en aislamiento hasta que cumplan los 14 días con el seguimiento de la situación. Creemos en principio que hemos abarcado la gran mayoría, igualmente esto es algo dinámico y vamos a ir teniendo los resultados de acuerdo a la investigación que se están haciendo. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Un incendio en esta madrugada que afectó uno de los galpones que tiene la Escuela de la Policía, Y queríamos saber qué elementos afectaron y si estas camas y colchones que estaba en la información
podría llegar a afectar la venida de personas que vienen a través del ingreso masivo y ordenado. Gracias. Sí, efectivamente, hoy en la Escuela de Agentes de la Policía de la provincia se desencadenó un incendio a partir de un cortocircuito. Estuvieron trabajando hasta hace un momentito atrás los peritos, determinando el origen de la causa. En ese lugar teníamos depositados, es uno de los lugares donde tenemos depositados camas y colchones. Fueron afectados en su totalidad, pero eran camas y colchones que nosotros las tenemos en reserva, las teníamos en reserva, al igual que en otros depósitos, a todo evento de necesitarlos. Nosotros en este momento tenemos desplegadas más de 7.900 camas en este momento en los centros de alojamiento preventivo. O sea, esto venía a fortalecer en caso de necesitar habilitar más lugares de alojamiento, pero no afecta en lo más mínimo. Con los números que dimos ayer, más todo el despliegue que hemos mencionado, no afecta. Esto es una reserva estratégica que teníamos previsto por cualquier eventualidad. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Daniel Cáceres, del grupo de medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponda, bueno, ayer se dieron a conocer los informes de este ingreso por mandato de la Corte Suprema, pero quisiéramos saber más en detalle acerca de las inscripciones irregulares y sobre todo si han logrado identificar si estas personas dentro de este grupo se encontraban efectivamente en otras provincias y ingresaron por pasos no habilitados y si fueron sometidos a estudios de serología para saber si en estos 10 meses transitaron la enfermedad. Muchas gracias. El caso de las bajas, que es donde está este grupo de personas que usted está haciendo mención, son 290 en total, de las cuales 95 fueron bajas voluntarias, es decir, solicitaron expresamente que se le dé baja la inscripción, no dieron mayores motivos, y 195 quedaron sospechadas de la presunción de alguna irregularidad, por distintos motivos. Están aquellas personas que dijeron de que nunca se habían inscrito, y a muchas le creemos porque la verdad es que cuando uno conoce a la persona se da cuenta uno de que no fue nunca su intención de inscribirse, sino que fue utilizada la identidad de esa persona. Hubieron otras situaciones de personas que manifiestan de que tenían pensado salir de la provincia y adelantándose hicieron esa inscripción y después nunca salieron de la provincia. Hubieron otros que sí efectivamente estaban fuera de la provincia y después terminan indicando de que evitaron los ingresos por pasos habilitados, es decir, se trataban de ingresos irregulares. Obviamente a todas esas personas se le hicieron los estudios pertinentes. Y todas estas causas, estas 195 causas, ahora me informan de que hay una nueva que se detectó en el día de ayer también, que formaba parte de lo que se venía estudiando, terminan siendo 196. Están ya en manos de la justicia de instrucción, que deberá estudiar cada una de estas situaciones a los fines de determinar. Sin lugar a dudas, algunos de ellos habrán sido personas que habrán pensado de que adelantándose en la inscripción y no salieron de la provincia, podían haber solucionado el trámite. Pero hay otros casos que evidentemente se trataron de o maniobras, o de ingresos irregulares, o de utilización de la identidad de otra persona, constituyendo cada uno de ellos delitos independientes. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a todas y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos los funcionarios. Bueno, yo quisiera, como periodista, quisiera aclararle algo a toda la audiencia, a toda la gente maravillosa que sigue este programa, digamos, por llamarlo así, informativo acerca del COVID.
y es acerca de una publicación que estoy viendo y dichos por todos los medios de, varios medios de comunicación con respecto a un ministro. En lo personal, como periodista, la verdad que les puedo decir, y llevo casi más de un mes aquí todos los días, jamás he sido, digamos, he visto ni he sido tratada de modo así como feo, ¿no? He visto la publicación de un concejal radical promover la salida de un ministro. Y yo creo que al concejal lo han votado para otra cosa, no para promover tonterías. Así que yo quiero decirles simplemente a todos y a todas que nosotros, los periodistas, aquí somos muy bien tratados por el ministro González, el doctor González, quien además lleva muy bien su cartera como ministro de Seguridad de la provincia, nos trata maravillosamente bien a todos los periodistas aquí. Quizás es un poco hierático para responder a algún periodista que, siempre está atacando y tratando de dejarlo en ridículo con toda la prensa en el aire, menospreciando su trabajo. Pero en lo personal, y quiero aclarar esto, nosotros, los periodistas aquí, hemos sido maravillosamente tratados, siempre con educación y respeto, por este ministro. Y al concejal le digo, se lo ha votado para otra cosa. Bien, saliendo de este tema, disculpen por favor, hemos visto que ayer se ha venido el ministro de Obras de la Nación, ministro de Obras Públicas. Realmente estamos maravillados por la cantidad de millones de pesos que se van a invertir para la provincia. Recuerdo alguna vez cuando estábamos en el interior con el gobernador de la provincia, yo no me animaba a preguntarle en el aire y me acerqué a sus oídos y le dije, gobernador, a partir de este momento, porque estaba el presidente Néstor Kirchner, a partir de este momento, ¿Formosa cambia? Y me dijo, sí. Y lo tenía grabado, pero nunca lo pasé. Me arrepentí, porque después Formosa vino con unos cambios impresionantes. Y otra de las cosas que vienen atacando muchísimo, justamente, son las obras públicas. Entonces, lo que vemos simplemente es que hay una cantidad impresionante de obras públicas, las obras son amores y es lo que nos va a quedar a la provincia. Ministro Jorge Ibáñez, quisiera saber en cuánto tiempo veremos nosotros todos esos cambios, esas obras públicas que se están, digamos, por llevar a cabo en Formosa. ¿Cuándo comenzaremos a ver esa nueva Formosa, la Formosa del presente y del futuro, porque las obras van a quedar a nuestros hijos? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por los halagos acá a mi compañero de mesa, ¿no? Bueno, con respecto a las obras, ahí en el gráfico último de la exposición que yo hice en el día de hoy, están ya señaladas las que están en marcha. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Que estamos logrando poner en marcha las obras paralizadas en la provincia de Formosa a partir de diciembre del 2015. Cuando hablo de obras paralizadas, hago referencia, por ejemplo, a las obras de la Ruta 11. Ustedes recordarán que solamente se terminó un tramo, no estaba del todo concluido, pero sí se vino a inaugurar. Pero ese es un detalle. El tema es que en 4 años no se licitó ninguna obra nueva y se paralizaron todas aquellas que estaban en marcha. Se paralizó la ruta, se paralizó la planta de agua potable de Clorinda, ustedes recuerdan, más de 1 año y medio paralizada. Se paralizaron otras obras como la Ruta 23, la Ruta 9 que estaba en ejecución. Se paralizaron 2 obras muy importantes sobre la Ruta 11, de forma tal que quedaran 2 tramos
de 10-12 kilómetros, uno entre Mansilla y la ciudad capital y el otro entre la ciudad capital y Clorinda, que eran los arreglos permanentes de la ruta, lo que se llama el mantenimiento. Por no pagarle a las empresas, estas habían quitado parte de la capa de rodamiento para colocar la nueva, falta de pago, levantaron las máquinas y se fueron, y dejaron 2 tramos que realmente fueron trampas mortales. Inclusive en uno de ellos hay una causa judicial, porque hubo un accidente fatal. Digamos, se paralizaron todas las obras. Entonces, lo que estamos viendo hoy, lo que estamos logrando hacer de la gestión del gobernador ante el gobierno nacional, es en primer lugar poner en marcha todas estas que estaban paralizadas, que son un montón. Y a su vez hay nuevas obras porque hay nuevas demandas de la sociedad. No nos quedamos solamente con el plan de obras del 2014 al 2015, sino que tratamos de incluir nuevas demandas de nuestra gente, de forma tal que nos agarre el 2021, quiera Dios, con alguna vacuna, provenga donde provenga, que podamos tener alguna suerte de normalidad, de esta nueva normalidad, con un plan de obras de la provincia que está en marcha, que ustedes lo han visto la inauguración de escuelas, o sea, la infraestructura escolar, también de la infraestructura en salud pública. Ayer el gobernador de la provincia, estamos consiguiendo el financiamiento, también ha solicitado de un nuevo tramo para ese hospital que hoy está en plena ejecución, que va a ser un orgullo también, que es el de la madre y la mujer. Es un hospital que se está construyendo cuando ustedes pasan por la avenida frente al interdistrital Evita, ya es una torre de varios pisos que está avanzando muy bien. Entonces digo, la infraestructura sanitaria y la infraestructura escolar se está haciendo hoy con fondos de la provincia, lo mismo que todo el equipamiento de los hospitales. Entonces, poder lograr el año próximo que haya un plan de obras públicas provincial y un plan de obras públicas con financiamiento nacional muy importante para que genere rápidamente empleo. También estamos obsesionados por las viviendas. Ya estuvo el gobernador con el nuevo ministro, con Ferraresi, para ver si podemos poner en marcha las viviendas paralizadas de la Nueva Formosa. ¿Por qué vivienda? Porque la vivienda rápidamente genera mano de obra en cualquier localidad que logramos hacer vivienda, lo mismo que las viviendas para las comunidades originarias, genera mano de obra. Y los insumos de este tipo de obra son todos argentinos, son todos nacionales y gran parte son locales, ¿verdad? Detrás de cada obra pública, así como veíamos recién algunas fotos de los trabajadores con sus mamelucos color naranja, pero detrás de cada obra pública hay otros trabajadores. Están los subcontratistas, están aquella gente que trabaja llevando alimentos, están aquellos camioneros que llevan las cosas, están aquellos corralones de materiales que proveen. Es decir, la construcción pública o privada motoriza enormemente la economía. Por eso nuestra apuesta también al año próximo, sin perjuicio de que, lógico, el presupuesto de la provincia no es solamente obras públicas, son otras áreas también como las áreas sociales. Pero quería hacerle esta aclaración. El año próximo, si Dios quiere, vamos a tener un plan de obras públicas provincial y también con recursos nacionales muy, pero muy ambicioso, que nos recuerda aquellos años del gobierno de Néstor y posteriormente el de Cristina, donde realmente teníamos innumerables obras en toda la provincia. Fíjense, si no, el caso viviendas, no se hizo más una sola vivienda para los aborígenes después del 2015. Se sacó el plan ese, se lo erradicó. Pocas viviendas en el interior de nuestra provincia. Vamos a retomar eso, hay que tener fe y esperanza que el 2021 sea un mejor año para todos. Y pensar que había alguno que lo defendía por radio, Dios mío. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alberto Martínez para Canal 11. El intendente Celauro presentó una propuesta al Consejo que tiene que ver con ingresar o salir de la ciudad de Clorinda con un hisopado. ¿Esto tienen en cuenta? ¿Van a estudiarlo? ¿Existe la posibilidad? Gracias. Es una modalidad que estamos teniendo actualmente con los pacientes que tienen que ser trasladados para hacer tratamientos.
el requisito de seguridad del hisopado negativo. Ahora, para el tránsito común, bueno, se tendrá que evaluar. Yo no tuvimos acceso a esa información, pero bueno, se verá. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, del diario comercial Vía País, Radio Parque. Ministro, preguntarle sobre un video que trascendió el día de ayer en donde se lograba usted básicamente conversando con el intendente Celauro. Por una parte el intendente Celauro burlándose de alrededor de una continuidad, si dependían del estatus sanitario en Anagua, de unos 3.500 partes diarios del Consejo, siendo intendente de una ciudad que hace 110 días está bloqueada. Y por otra parte usted también participando de esa situación de burla, hablando en guaraní, huiroreí, que fue un término que utilizó aquí, diciendo que no lo entendía, pero que le pareció lindo, cuando acá usted manifiesta una personalidad, digo, profundamente regional. Esto un poco a la gente le molestó muchísimo. De hecho, va a haber un corte de ruta a las 13:30 horas en la ciudad de Clorinda. Hoy el intendente de Clorinda dio una conferencia de prensa en donde dijo que el video había sido editado, cuando en realidad lo transmitió en vivo mi colega Ángel Blasic. El intendente, bueno, básicamente tendrá que dar explicación al municipio. Digo, usted representa la cara visible del Consejo de Atención Integral en la Emergencia y después de este video, básicamente, quisiéramos escuchar algún tipo de explicación respecto de esto, ¿no? Gracias. Por favor, ¿podría usted decirme qué manifesté yo en el video, si es tan amable? ¿Qué dije yo en el video, si es tan amable, por favor? Bueno, puntualmente se refirió al término huiroreí, que no lo entendía, pero que le pareció lindo y por eso lo utilizó. Le festejó el chiste al intendente Celauro diciendo que iban a tener 3.500 conferencias porque no iba a terminar nunca el bloqueo de Clorinda si dependiera de Nanagua, por eso le pido que lo explique, básicamente es lo que se... ¿Qué dije yo textualmente? Lo que le acabo de decir, ministro. No, está equivocado. Bueno, explíquelo. Primero no se lo voy a explicar a usted, porque la verdad es que esta situación tiene un origen muy particular, que fue la previa del acto del ministro Cato Podis con el gobernador de la provincia. Si se tomara el tiempo de mirar con atención ese video, se dará cuenta que me tengo que dar vuelta porque me están hablando a mis espaldas y están planteando una cuestión vinculada a la manera en que hablamos los formoseños del Este. Y puntualmente fue el intendente Lorenzo Smith quien está haciendo referencia a esa cuestión. Porque hay algo detrás que no tiene por qué conocer la gente de una relación personal que tengo con Lorenzo, muy estrecha y de amistad. Entonces, en esa relación de amistad tenemos oportunidad de hacernos chanzas, porque permanentemente me carga de la manera en que hablo, como formoseño del Este que soy. Entonces es imposible que se pueda entender la chanza de Lorenzo Smith si no conocen nuestra relación, que dicho sea de paso, era una charla privada y particular. No tengo nada por qué ocultar. ¿Qué le voy a tener que explicar? ¿Por qué digo Nambrena? ¿Por qué digo Huiroreí? ¿O por qué digo Embore? ¿Por qué voy a tener que explicarle si forma parte de mi relación con Lorenzo de la manera en que él me carga o yo lo cargo a él por otros aspectos de nuestra relación de amistad que tengo? Y con relación al intendente Celauro, ¿qué me preguntó? Que usted omite. Puntualmente me preguntó, ¿cuándo se levanta Clorinda? Pregunto yo, ¿era el ámbito para discutir esa cuestión? ¿Cuál fue mi respuesta? Porque la pregunta fue, ¿cuándo levantamos Clorinda? ¿Cuál fue mi respuesta? Clorinda está de pie. Y lo sostengo y lo mantengo. ¿Ustedes vieron de rodillas a Clorinda quizás? No, nunca.
Clorinda está de pie, manteniendo una situación difícil, complicada, dolorosa para algunos, pero la está manteniendo con mucha honra, con mucha dignidad. Entonces, ¿de qué me viene a hablar de lo que ofendí? ¿Y quién hizo referencia al sticker? ¿Fue este ministro? No saque de contexto una conversación para inventar la excusa, señor. Es muy bajo, muy ruin. Y sin lugar a dudas, y eso sí me permito, Jorge González, decirlo, esto es imposible que se le haya ocurrido a las dos personas que empezaron a hacer circular el video en sus canales, de los cuales se toman y lo repiten. Es imposible que le hayan sido. Entonces es una operación. Bueno, los felicito y los saludo que están contactando gente que ahora no debe haber tenido trabajo por todo el trabajo que tuvieron los 4 años anteriores y que están haciendo ahora este laburo. ¿Le cabe alguna duda a ustedes que se trató de una operación? Ninguna. ¿Pero qué dije yo de grave? Explíquenme. Explíqueme usted, que tan afanosamente utiliza su tiempo radial para hacer ¿cómo se llama el programa? El Comentando del Bailando, el que hacen los de la farándula, comentando el programa de Tinelli. Porque usted hace el Comentando del Consejo. Pues todos sus programas se dedican exclusivamente a hablar de lo que decimos nosotros y fundamentalmente a esta persona. Pero esta persona es circunstancial acá, en el cargo. No importa. No importa. Y la verdad es que va más allá de esto. Hicieron una emisión. Hubo un diálogo. Si al diálogo no lo contextualizamos, iban a inventar la excusa que quieran. Van a inventar la excusa que quieran. Porque lo emiten en un medio de comunicación y después lo repercuten y lo agregan y lo adornan en otras plataformas de comunicación. Y después ya vienen aquellos que desde medios digitales hacen ya la crónica, haciendo la interpretación falaz, intencionada y de mala leche como la que hace usted. ¿Cuánto me reí de Clorinda? Mírenlo al video, vuélvalo a repetir. ¿Cuándo me reí de Clorinda? No sea usted un mentiroso. Y se lo digo en la cara. ¿Cuándo me reí de Clorinda? ¿Cuándo me reí de Clorinda? No tiene cara para venir a decir eso. 3 intervenciones tuve en ese video, que tanto revuelo están armando. 3 intervenciones. Cuando para sacármelo de encima le dije que ni siquiera sé a lo que me refiero, ¿por qué le tengo que explicar a Lorenzo en el ámbito de mi amistad con Lorenzo de cómo hablo? Segundo, cuando levantamos Clorinda, mi respuesta fue: Clorinda está de pie. Y la tercera es que lo tiramos a matar a Vivolini y le dije, es una cuestión de los médicos, tienen que explicar. Fueron las 3 intervenciones. Y después de lo del sticker salió del intendente. ¿Qué más quiere inventar, señor, sacando de contexto una conversación? Deje de inventar. Deje de inventar. Somos muy distintos, señor. No me transmita las proyecciones suyas a esta persona. Yo no lo hago con usted, de ninguna manera. Y discúlpenme que lo tenga que personalizar, porque usted trae esta circunstancia a este lugar y se lo voy a decir en la cara. Y pido disculpas a la audiencia de haber tenido esta actitud, que no tendría que haberla tenido, pero ciertamente están diciendo una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurrió en la realidad. Y acá está el señor del video.
Acá está el que dejó la cámara ahí. Pero analicen e indiquen en qué momento este ministro se rió de Clorinda. En ninguno. En ninguno. Dejen de inventar cosas que no son. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Ministro, fuentes muy confiables del Gobierno Nacional aseguraron que el 23 de diciembre estarían llegando las vacunas rusas a la Argentina. Se trata de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas. El presidente también, semanas atrás, había confirmado que esas 300.000 personas van a estar distribuidas en todo el país, que ninguna provincia va a quedarse con esas primeras dosis de esta fórmula rusa. Si llega a Formosa, ¿quiénes serían los primeros en vacunarse? Y, por ejemplo, ¿el gobernador estaría dispuesto a recibir la dosis? Gracias. Al respecto, quien participa de las reuniones del COFESA, donde se discuten las estrategias de vacunación a nivel nacional y a nivel local, es el doctor Vivolini. Le vamos a pedir a él que nos explique cuál es la estrategia. Sí, la estrategia hasta ahora planteada es las primeras personas que se van o la indicación de la vacuna inicialmente va a ser personal esencial, personal médico y de salud, seguridad, y a las personas mayores de 60 años. Esos van a ser los primeros momentos. Va a ser escalonado, después vendrán las personas con factores de riesgo que están menor de 60 años, que tengan algún factor de riesgo, y después se va a contemplar también los docentes, pero eso va a ser más adelante, y después se va a ir viendo a medida que aparezcan más vacunas. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. Antes de hacer la pregunta, ya que fui tocado por el famoso video eso que lo editaron, creo que fuimos los primeros en empezar a transmitir anoche con el canal digital. Porque muchos me preguntaban, che, pero ¿quién puso una cámara oculta? No, no es una cámara oculta. Simplemente nosotros empezamos a transmitir, creo que antes de los canales oficiales. Es más, hay una previa entrevista al ministro González, creo que le hicimos a 2, 3 intendentes. Lo que pasa que la gente tiene que entender que cuando uno filma, en el caso, es mi punto de vista, ¿no es cierto? Yo, ¿qué le digo al cámara? Todo lo que sea información visual le sirve a la gente. Entonces uno panea a los intendentes, que son figuras importantes, panea el lugar donde va a estar el gobernador, panea a los ministros, que son figuras importantes, pero para aclarar a aquellas personas que pensaron que una política como le puso el loguito de ella, y no es así, no es que ella mandó a alguien, se disfrazó, no, ellas tomaron del video nuestro, de nuestro canal, y lo chorearon, como me hace señal el colega, y pusieron como si fuera que ellos hicieron ese video. No. Pero para que quede un poquito más claro, es la total y absoluta libertad con la que estuve trabajando en el 6º piso. Para que sepan bien. Es más, creo que fuimos los primeros en entrar con el chico, después entraron los colegas, para que la gente no se haga esa película, porque me decían, chibla, así, te dejarán entrar hoy. No, por favor. Total y absoluta libertad, y se dio ese diálogo que para mí no es nada grave ni no es nada raro. Así que para que la gente por ahí no piensa, te dejarán entrar, entré con total libertad, y seguramente seguiré entrando y haciendo el trabajo que hacemos. Es más, si los colegas, siempre el otro colega me dice, ¿por qué desde muy temprano empezás a transmitir acá? Porque me gusta y lo entiendo, así que el que está al otro lado de esa cámara son nuestros ojos, los ojos de la cámara es el ojo del que está al otro lado y quiere saber todo, cómo llegó el ministro, cómo están sentados, y todo eso es información visual. Muy bien, aclarar el asunto para que no haya malos pensamientos de que no me iban a dejar entrar, todo eso, seguimos para adelante. Ministro Gómez, hubo un temporal en General Belgrano. Si tiene información de la situación, porque hubo voladura de techos,
creo que todavía hay personas que están haciendo aislamiento ahí. ¿Cuál es la información de ese sector de la provincia? Gracias. Sí, tenemos información de varias localidades que han sido afectadas por fuertes ráfagas de viento y también por intensas lluvias en diferentes puntos de nuestra provincia. Estamos recibiendo esa información a través del servicio de la policía, que hace un relevamiento en conjunto con los intendentes para ver justamente las familias que han sido afectadas por esta enfermedad. Y por supuesto es una tarea coordinada que hacemos entre diversas áreas del gobierno de la provincia de Formosa con los intendentes para asistir a las familias como siempre lo estamos haciendo. Gracias. Muy bien, gracias, ministro. Gracias a todos por haber participado hoy. Pero no podemos irnos sin antes hablar de la verdadera buena gente de Formosa, más allá de aquellos que intentan y siguen rascando la olla al divino botón, el pelo al huevo, porque como no tienen argumento, ya no tienen argumento, entonces tienen que buscar esto. Y van a seguir buscando, y van a seguir buscando. Y les aviso, escuchen bien a ver quién dijo eso. Escuchen bien antes de que se manden. Escuchen bien a ver quién dijo eso, porque me van a decir de que fui yo el que cambió el apellido del ministro. Escuchen bien. Pero bueno, nosotros nos quedamos con la buena gente de Formosa que comparte con nosotros sus experiencias durante esta pandemia. Por eso vamos a ir a lo lindo y a lo bueno que tiene nuestra gente, que en esencia es inmensamente bondadosa. Y acá tenemos a estas dos bellezas. Ellas son gemelas. Una se llama Xiomara y la otra se llama Jennifer. Ellas estuvieron paseando por la Plaza San Martín y les encantó mirar el arbolito de Navidad. Esperamos que vayan pronto a ver el arbolito de Navidad que tenemos también en la Plaza de las Banderas, en la Costanera. Y dicen que ansiosas esperaban ver su imagen en la conferencia de prensa, porque todos los días en su familia ven la conferencia de prensa. Y están contentas porque ellas tienen el apellido González. Y bueno, somos muchos los González. Y aclaro, yo no tengo parientes González en la provincia de Formosa, salvo mis dos hermanas y mis dos hijas, porque si no van a decir cualquier cosa. Ellas les mandan un beso inmenso a su abuela Sandra y a su abuelo Rolo, a quienes aman profundamente y por eso, para cuidar a sus mayores también, ellas se cuidan. Te agradecemos muchísimo, Rocío, que hayas compartido esta imagen de las bellezas que son Xiomara y Jennifer. Y esperamos pronto conocerlas personalmente, con mucho gusto. Acá tenemos a Norma y a Sergio. Ellos trabajan en una boutique que está sobre la avenida 25 de Mayo, atienden su local con mucha alegría y principalmente con el compromiso de cuidarse y de cuidar a los demás. Cumplen con todas las medidas sanitarias. Y damos un dato. Sergio nos contó que hizo la cuarentena en un centro de aislamiento y está más que agradecido porque lo trataron muy, pero muy bien durante su estadía. Esta es la buena gente de Formosa. Fíjense qué diferencia que hay con aquellos que solamente buscan lo negativo y la mugre. Tenemos que hacer un trabajo para ver qué tenemos adentro todos, entonces a partir de ahí poder construir verdaderamente. Y por último, tenemos a Evangelina del barrio Lote 4 y a Albina del barrio San Martín. Ellas se autodefinen las chicas, son hermanas y salen todas las tardes a caminar por nuestra hermosa costanera. Aprovechan para hacer ejercicio en esa hermosa zona de nuestra ciudad y respirar el aire de nuestro río Paraguay. Río al que, haciéndonos ecos de la palabra del gobernador Infran,
debemos cuidar. Todos debemos tomar conciencia de la importancia del agua y de la importancia de nuestro río Paraguay, de que no se contamine. Por eso tenemos que hacer todos el esfuerzo de que las ciudades que están ubicadas sobre el río Paraguay tomen conciencia y limpien los efluentes cloacales y residuos industriales antes de arrojarlos al río. Debemos cuidar nuestro río Paraguay, tal como lo hacemos los formoseños, que tenemos una planta de tratamiento de efluentes cloacales que la iniciamos durante el gobierno de Cristina y después vino uno ahí a hacerse el dueño. Pero la empezamos en el gobierno de Cristina y gran parte de su construcción ya estaba realizada cuando terminó Cristina su mandato. Gracias por compartir con nosotros una nueva jornada de información de la situación del COVID en la provincia de Formosa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.